La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y el corazón de cada miembro de las personas que te rodean. Hoy quiero compartir contigo el tema duelo de titanes. ¿Qué es un titán? Un titán es un gigante. También es una persona que se destaca por su vigor y su fuerza. Muy bien, la palabra de Dios dice en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es interesante notar que la carne y el espíritu son dos titanes que siempre entrarán en combate. Es imposible pensar que nunca habrá más batallas. Mientras estemos en el mundo, mientras estemos en la carne, mientras estemos en este globo terráqueo, siempre habrá combates, siempre habrá guerra, siempre habrá una batalla que librar. Y esa batalla interna se llama duelo de titanes, espíritu versus carne. La pregunta es, ¿quién ganará esta batalla? Eso lo decides tú. Por supuesto, solamente tú tienes el poder de decidir eso. La Biblia dice claramente en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto a elegir entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Y luego el Señor dice: te aconsejo que elijas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nos damos cuenta que Dios no creó robots. Dios no creó androides para que le amen, le respeten, le adoren, lo busquen automáticamente. Él ha creado seres humanos, Él ha creado mortales de carne y de hueso, y nos ha dado la libertad, nos ha dado el libre albedrío para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Y en este caso, nosotros somos los que decidimos quién gana este combate, la carne o el espíritu. Quiero compartirte una pequeña historia. Un hombre tenía 2 perros. Y este hombre siempre hacía un evento en donde invitaba a muchas personas a mirar cómo estos 2 perros combatían entre sí. Y les decía: apuesten, apuesten, ¿quién ganará, el blanco o el negro? Son 2 perros de la misma raza, son 2 perros feroces, son 2 perros de pelea, son 2 perros que cuando entran en combate dan un gran espectáculo. Así que apuesten, apuesten. Y el hombre siempre apostaba por uno. Ahora, todo el resto no sabía quién iba a ganar, pero el hombre sí sabía quién iba a ganar. Los perros vivían con el hombre era quien los alimentaba. Sin embargo, el resto no sabía que el hombre alimentaba mejor a uno que al otro, cuidaba mejor a uno que al otro, nutría mejor a uno que al otro, bañaba mejor a uno que al otro, le daba mejor descanso a uno que al otro, valoraba a uno y al otro lo maltrataba. Entonces el hombre sabía cuál de los 2 perros iba a ganar la batalla. Y así mismo eres tú, así mismo soy yo. Nosotros sabemos muy bien quién va a ganar, la carne o el espíritu. Por eso Jesús enseñó en Mateo 4 y versículo 4: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga de la boca de Dios. El alimento para el espíritu es la palabra de Dios.
ese alimento nutrirá nuestro espíritu, ese alimento nutrirá nuestra alma, nos fortalecerá y de esa manera podremos tener victoria sobre toda acechanza de la carne. Pero si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no tenemos una relación íntima con Jesús, si nosotros no nutrimos nuestra vida con la palabra de Dios, sencillamente lo está haciendo, la carne está siendo alimentada entonces. ¿Por qué? Porque no podemos decir no estoy alimentando a ni uno. No, sencillamente o estamos alimentando la carne o estamos alimentando el espíritu. La carne es fácil para ser alimentada. Nos sentamos frente al televisor, frente al teléfono o salimos o escuchamos música o en fin, de una u otra forma la carne siempre será alimentada más fácil que el espíritu. Porque para alimentar el espíritu necesitas tomar decisiones fuertes. Pero la carne no, la carne sencillamente tiene banquetes en donde quiera que esté. Puede estar en el más rincón por allá, pero si tiene un aparato como un teléfono, sencillamente no es tan difícil dar un clic, otro clic y empezar a ser alimentado con diferentes cosas. No es que el teléfono sea malo, lo malo es el uso que se le pueda dar. Ahora, sencillamente, la carne puede ser alimentada por telenovelas, por películas, por música y por muchas cosas más. Y uno dice, hey, pero ¿qué de malo tiene eso? Si yo no estoy practicando eso, yo simplemente estoy viendo. O sea, una película de guerra no te puede causar daño. Una película de homosexuales no te puede causar daño. Una película donde el hombre sea promiscuo o sea infiel no te puede causar daño. O sea, eso es mental, eso es decisión de cada persona, eso de llevar lo que están mirando o algo que está pasando a la realidad es otra cosa. Podríamos pensar así y muchos pensamos de esa manera. Sencillamente la palabra de Dios nos enseña que lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, y eso llega a contaminarnos y tarde que temprano saldrá a la luz. Y saldrá, si es que es alimento a la carne, saldrá para destrucción de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de todo el entorno en el cual nosotros nos encontramos. Pero si nosotros alimentamos el espíritu más que la carne, de igual forma, tarde que temprano saldrá a la luz y será de bendición, de edificación para nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos y todo el entorno en donde nos podemos encontrar. Ahora, nosotros tenemos entonces el poder de tomar las decisiones para decidir, ¿alimentamos el espíritu o alimentamos la carne? Y esa es una decisión desafiante. Pero por eso es el consejo de la palabra de Dios, para que no sigamos errados, perdidos. Así que no podemos decir, nadie nos está diciendo, porque la palabra del Señor nos está aconsejando. Alimenta más el espíritu para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice claramente en Colosenses capítulo 3 y versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es fácil que yo venga a decirle a una persona, ven a los pies de Cristo, ríndele todo a Cristo, entrégale tus cargas, entrégale tus ataduras, entrégale tus problemas, entrégale todo. Entrégale esos problemas de adulterio, esos problemas de borrachera, ríndelos a Cristo. No, así no son las cosas. Pablo está diciendo, haced morir. ¿Qué quiere decir eso? Deja de practicarlo. Deja de seguir haciéndolo. Pero si tú sigues envuelto en que lo entregas a Cristo y sigues con los problemas, es que hay cosas que no se le entregan a Cristo. Ya Cristo Jesús clavó en la cruz del Calvario toda clase de pecado. Pero tú necesitas dejar de practicarlo. Y lo vas a dejar de practicar en el momento
que alimentes más tu espíritu, porque entonces tus prácticas serán distintas. Tu visión será distinta, tu enfoque será distinto. Pero no podemos decir: Jesús, te entrego todos estos malos pensamientos, y al ratito nos encontramos viendo películas donde hay hombres con mujeres diferentes, donde hay personas que andan causando infidelidades, engaños, mentiras, andan en chismes, andan de guerras, matando. No podemos, porque entonces, ¿de qué me serviría decir: Jesús, te rindo esto? Jesús, hace esto conmigo, pero si yo estoy alimentándome de cosas que solo van a destruir mi vida y la vida de quienes me rodean. O sea, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. Ahora, es fácil poder decir: pero ¿por qué tal persona esto? ¿Por qué la otra persona esto? ¿O por qué dicen esto? No, sencillamente la Biblia a mí me está dando un consejo. Y si yo lo pongo por obra, soy yo el que va a recibir el beneficio. Pero si me ando dando cuenta de los demás, sencillamente voy a estar errando al blanco. Otros pueden disfrutar, pueden no disfrutar, pero sencillamente si yo acato el consejo, lo agarro para mí, voy a ser bendecido. Asimismo, tú y yo no somos obligados a llevar a cabo este consejo. Sencillamente, sabio es el hombre y es la mujer que pone por obra la palabra de Dios. Muy bien, entonces dicen: hagan morir pues, dejen de practicarlo. No es que Jesús no tenga el poder para quitar nuestras cargas, porque muchos podrían decir: sí, pero la Biblia dice en Juan 11: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Es muy distinto a llegar a Jesús y decir: ya no quiero seguir con estas cargas que me agobian, que me roban la paz. Precisamente, Señor, en ti voy a descansar. Pero el Señor entonces luego nos da el consejo a través de su siervo Pablo: hagan morir ahora. Dejen de practicar la fornicación, desordenadas, malos deseos, pasiones desordenadas, avaricia, que es idolatría. Y así muchísimas cosas más. Sin embargo, también en el verso 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Podríamos decir: yo no tengo problema con la fornicación y otras cosas más. No, Cristo Jesús me hizo libre, etc. Sin embargo, Jesús dice a través de Pablo: dejen ahora ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cómo podemos nosotros entonces tener victoria? ¿Cómo el Espíritu puede ganar este duelo, esta guerra? Sencillamente tomando una decisión más. Y es empezar a alimentarnos con la palabra de Dios, empezar a buscar la presencia de Dios. Y no te preocupes, tarde que temprano, si dejas de alimentar la carne, como lo has estado haciendo hasta ahora, y empiezas a alimentarte de la palabra de Dios, entonces empezarás a tener victoria sobre todo aquello que te aleja de Dios y está causando tanto estrago en tu matrimonio, en tu familia y en las personas que te rodean. Ahora bien, muchas personas podrían pensar y decir: hey, pero si yo pongo de mi parte, yo estoy haciendo todo lo posible por hacer lo mío, pero ¿qué pasa con la otra persona? Bueno, sencillamente haz lo tuyo y Dios se va a encargar de tratar con la otra persona. Pero eso sí, haz lo tuyo. No nos engañemos a nosotros mismos, porque recordemos, es un duelo de titanes, es un duelo de gigantes. Es una guerra potente, pero solo gana el más fuerte. Y como aprendimos ya, el más fuerte es al que nosotros alimentamos más. Termino con esta reflexión. Si yo tengo un vaso de soda, un vaso de licor, un vaso de cerveza, o en fin, un vaso que contenga el mejor vino, como muchos
se jactan que porque creen que compran el mejor vino, están bebiendo lo mejor del mundo. ¡Qué engaño! Pero en fin, el punto es que ese vaso contiene un líquido que tarde que temprano, si yo lo digiero, va a traer serios problemas a mi vida física. Y no solo va a dañar los riñones, depende de la bebida, va a dañar el páncreas, va a dañar el hígado y así sucesivamente trae consecuencias serias en un tiempo futuro. Pero supongamos que yo quiero beber agua pura y solamente tengo ese vaso. Entonces, lo que debo de hacer es, en lugar de beberme ese líquido dañino, tengo que regarlo, tengo que tirarlo y entonces depositar agua pura en ese vaso para yo bebérmela, y de esa forma los riñones podrán hacer mejor su trabajo de purificar el cuerpo y yo seré libre de cualquier enfermedad física respecto a lo que puedo digerir en bebida. Muy bien, muchas personas decimos, yo no haría eso, yo no tiraría por nada del mundo lo que ya está en el vaso. Porque sencillamente yo me tomo el vaso de cerveza, el vaso de soda, el vaso de licor, el vaso de vino, y luego pues sencillamente puedo tomar unos 3, 4, 5 vasos de agua pura y de esa manera no va a tener problema en mi cuerpo. Y está bien, podemos pensar, bueno, qué sabio, pero la palabra de Dios, cuando nos lleva al consejo de qué es lo que nosotros dejamos entrar, nos está diciendo, tengan mucho cuidado, porque lo que ustedes dejen entrar a su cuerpo se convertirá en un vicio, se convertirá en una atadura, se convertirá en algo que no los va a dejar libres. Dice la palabra que la poca levadura leuda toda la masa. El poquito de licor, de cerveza y muchas cosas más que usted y yo podamos dejar entrar al cuerpo, eso se puede convertir en un vicio y en una fiera y en un lazo que nos atrapará. Por eso, nosotros somos los que decidimos. Ahora bien, muchos pueden pensar, bueno, me tomo la mitad entonces de soda y la otra mitad de agua pura. Las mezclas no son buenas también, porque esa agua pura no va a seguir siendo pura porque ya se mezcló, y esa soda ya no va a seguir siendo íntegra porque ya se mezcló. Entonces, ese líquido sencillamente va a ser dañino también. Ahora, nos podemos poner a pensar, cuando la palabra de Dios nos está hablando de nutrir bien nuestra vida, es necesario regar esa soda. Es necesario eliminar esa soda, esa cerveza, ese licor y esas bebidas que causan daño a nuestra vida física. Y es necesario depositar agua pura para nosotros tener mejor beneficio en nuestra vida física. Mayormente en la vida espiritual tenemos un solo vaso y ese vaso lo usamos para nosotros digerir sustancias saludables o sustancias destructivas. La decisión, una vez más, es tuya. No te preocupes del resto, Dios se va a encargar, pero sí preocupémonos de no mezclar las cosas. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3 que Dios prefiere que tú y yo seamos fríos o seamos calientes. Estemos en su presencia o mejor estemos en el mundo. Pero no podemos estar en ambos reinos. No podemos estar con un pie en el reino de la presencia de Dios y con el otro pie en el mundo y en sus placeres temporales de la carne. No, porque dice Dios que a esas personas se les llama tibios y Dios vomita a los tibios. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios rechaza, Dios no quiere la presencia de esos tibios en su gloria, en su reino. ¿Por qué? Porque Dios abomina el pecado, rechaza el pecado. Entonces, ninguno de nosotros calificamos para estar en la presencia de Dios, porque todos cometemos pecados. Ciertamente, todos cometemos pecado, pero por eso Cristo Jesús vino para darnos libertad.
Cristo Jesús puede romper ataduras, lo hizo con el endemoniado gadareno en Marcos 5. Cristo Jesús puede hacer libre a los paralíticos, puede dar vista a los ciegos, puede hacer un milagro que puede romper la atadura de masturbación que tú puedas tener, de pornografía, de vicios al licor. Pero recuerda, tarde que temprano, tú vas a dar a luz lo que dejes entrar por ti. Cristo lo puede hacer, claro, Él es el poderoso, para Él no hay nada imposible, pero Él te ha dado la libertad de tomar tus propias decisiones. Él ha dicho, hijo mío, si quieres realmente ser victorioso, deja de practicar estos pecados. Empieza a nutrirte con mi palabra y entonces la carne no tendrá derecho para hacer su voluntad. El mensaje de hoy busca llegar a tu espíritu para impulsarte a buscar tu propia experiencia con Dios. No dejes pasar esta oportunidad. Acércate a Dios con un corazón sincero. Verás cómo todo empieza a cambiar.